La Asociación de Bibliotecarios Adventistas de Latinoamérica ha organizado el conversatorio sobre análisis de softwares para bibliotecas de Latinoamérica, con el objetivo de realizar una evaluación comparativa de los softwares utilizados en bibliotecas académicas adventistas con el fin de conocer e identificar mejores soluciones. Saludos. Mi nombre es Rode Suriano Suárez, bibliotecaria de referencia virtual en la Biblioteca Denis Soto de Antillean University en Puerto Rico. Y es de sumo placer presentarles a nuestro invitado David Orrego Granados. David es ingeniero de sistemas de profesión de la Universidad Peruana Unión Lima, Perú. Además, cuenta con una maestría en Ingeniería de Sistemas con mención en Dirección y Gestión de Tecnología de la Información de la Universidad Peruana Unión Lima, Perú. En el 2019 dirigió el UPU virtual en la Universidad Peruana Unión Lima, Perú. Actualmente es docente de la EP de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Peruana Unión Lima, Perú. Además, actualmente dirige el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, mejor conocido por sus siglas CRAI, en la Universidad Peruana Unión Lima, Perú. Bienvenido, David. Adelante. Muchas gracias, Rode, por la presentación. Gracias, apreciados colegas, por esta oportunidad de poder compartir estas enseñanzas. Bueno, que en el campo, con el diario vivir, acrecentamos nuestras enseñanzas. Muy buenos días también desde Perú. Siempre es un privilegio poder compartir y así poder enriquecer nuestras enseñanzas, que bueno, nuestro público final son nuestros queridos estudiantes. Bien, déjenme compartir, por favor, una pequeña lámina que según la estructura me han alcanzado. En cuanto a la... Excelente. Gracias. En cuanto a la implementación de software bibliográfico de la Biblioteca de la Universidad Peruana Unión, que en este caso actualmente estamos con la empresa CIR-SIDAE. Tenemos 6 puntos para poder realizar en esta presentación, tanto los costos, bueno, lo que es el soporte técnico, en este caso los servidores, si son virtuales o de repente locales, los costos también de capacitación, los módulos que nosotros tenemos en el presente software y también si tenemos web o también escritorio y por último, si permite la importación de los metadatos. En este caso, un poquito voy a tocar nuestra historia en cuanto a la implementación o en la adquisición de los software de nuestra biblioteca, que en el año 1993 prácticamente se pudo adquirir lo que es el software libre de Microsys, que prácticamente en esa época era un software libre, ¿no? Que nos ayuda en ese momento para poder de una u otra manera fortalecer nuestros servicios en nuestra biblioteca. Luego prácticamente se migró a lo que es el WSIS en el año 1999. Ambos softwares prácticamente son libres, que ayuda también en el costo institucional. Luego ya se migró prácticamente a lo que es el CIR-SIDAE, que desde el 2013 hemos adquirido este software. Esta empresa prácticamente lo que es el CIR-SIDAE es una empresa ahí privada que tiene ahí sus costos por cada módulo. Al momento de poder adquirir este software, como ustedes pueden visualizar ahí, he capturado una imagen que hemos tenido varios módulos.
por ejemplo, el Symphony Cloud, que actualmente lo consideramos o hemos permanecido en este módulo, lo que es el Serial Cloud, lo que son también las adquisiciones Cloud, luego lo que son las reservas académicas, luego también tenemos lo que es el Blue Cloud Analytics, también el Resource, el Central, el Enterprise, el Portafolio. También hay un módulo, bueno, en ese momento lograron adquirir lo que es la librería social. También tenemos ahí el Blue Cloud móvil y todos esos módulos prácticamente de esta empresa en esa fecha del 2013 se pudo adquirir. Como ustedes pueden visualizar ahí, el monto también es un poquito elevado. Y luego del 2013 hacia la fecha, prácticamente hemos seguido con dicho software. Para la actualidad, prácticamente hemos reducido ahí en mayor cantidad los módulos que hemos o que se adquirió en esa parte inicial. Ahora solo contamos con 4 módulos que pueden ahí visualizar en la imagen, en lo que es Club Móvil, Enterprise, Portafolio y en sí lo que es el CIRCIDEN, el Core. Todo prácticamente estos módulos nosotros lo estamos implementando para dar una mejor atención a lo que son los estudiantes. Asimismo, lo que es esta empresa del CIRCIDAN es nuestra empresa proveedora de lo que son los servicios de gestión de biblioteca. Además, bueno, se tiene ahí lo que es el Symphony, que es el software en sí de lo que es la gestión de bibliotecas, que es un entorno, ¿no? Que es un entorno de trabajo, lo que es el Word. En la parte derecha ustedes pueden visualizar ahí dos apps. Uno lo que es la apps de lo que son los usuarios, que vendría a ser lo que es el Blue Cloud móvil. Esta app prácticamente es netamente del usuario final, en donde podemos ahí encontrar o puede visualizar o puede navegar el estudiante, ingresa, tiene ahí su entorno, su cuenta, y ahí puede ver, ¿no?, cuántos libros tiene en préstamo, cuántos o en qué momento va a devolver el tiempo que le queda, puede renovar. Cuando renueva tiene 3 días para poder renovar y también puede ver ahí de una u otra manera el lugar específico donde está dicho libro. También ahí puede visualizar todo lo que es del acervo bibliográfico digital. Ahora contamos prácticamente con Alpha Cloud, que es una empresa ahí que nos brinda el servicio de lo que son el acervo bibliográfico digital, y ahí también puede visualizar todos los materiales digitales para que él pueda utilizarlo. En la parte derecha también podemos visualizar ahí lo que es la app de móvil Star de lo que es CIRCIDAN. Esta app prácticamente ayuda a lo que es el personal encargado del módulo de circulación. Esta app prácticamente nos ayuda a poder inventariar, a poder de repente todos los préstamos que los estudiantes están realizando en tiempo real, poder visualizar. Asimismo, facilita, ¿no?, a todo el personal ahí que está en primera línea
para poder hacer mejor su trabajo. Asimismo, de acuerdo a la estructura proporcionada, esta empresa del CIRSI DAIN prácticamente, como es una empresa terciaria, tiene servidores virtuales. Bueno, su pago ya está dentro de lo que son los paquetes que nosotros hemos adquirido. Asimismo, la capacitación también está inmersa dentro de los módulos que hemos adquirido. En la siguiente lámina podemos nosotros visualizar en cuanto a los módulos que nosotros tenemos activos. Tenemos 4 módulos bien identificados y que nos ayudan bastante en lo que es estos procedimientos. Uno de ellos es el módulo de catalogación, que en resumen es el mantenimiento de los registros bibliográficos, en la cual podemos nosotros encontrar, acá hay 2 conceptos que de repente nosotros definimos. Uno de ellos es los títulos, que son los libros nuevos que ingresan a poder registrarse en el sistema, y también el otro concepto que consideramos son los ítems. Los ítems son las copias de los libros. Entonces, en base a estos conceptos ya definidos, configurados en el software, podemos ingresar con toda su data o todos sus metadatos para poder registrarlo en este módulo de catalogación. Asimismo, en este módulo prácticamente se asigna un lenguaje documental, encabezamiento de materia, palabras claves, descriptores, etcétera, a los materiales, así como también otro dato que fuera necesario, siempre de acuerdo a las políticas del área y también lo que son las políticas institucionales. Asimismo, tenemos el otro módulo de lo que es circulación. El core de esta circulación es la atención al usuario, y ahí podemos visualizar, por ejemplo, el préstamo, la recepción o la renovación del acervo bibliográfico. Por ejemplo, si desea llevar a casa, asimismo hay que registrar los libros utilizados en la sala. Bueno, su palabra coloquial utilizamos, hay que pistolear los libros o de repente el material del acervo bibliográfico físico, para que eso nos ayude a poder obtener los datos estadísticos. Asimismo, también tenemos en este módulo lo que es, se genera un ticket cuando el estudiante hace un préstamo, y este préstamo prácticamente uno lo consideramos tanto físico, se imprime, o también este ticket se envía al correo o también a su celular, para que al momento que él esté por garita de control, ahí pueda presentar y no haya ningún inconveniente. Asimismo, las devoluciones. Acá también se hace un registro y mantenimiento de usuarios. En cuanto a los registros de usuarios, se modifican, se eliminan, se hacen una copia, también se suspenden usuarios, y también hay una parte muy importante que se envía mensajes al correo del estudiante, de repente por que se demoró en el tiempo de devolución o alguna otra mensajería que nosotros queremos hacer llegar al estudiante. En cuanto también a las reservas y también al inventario, están dentro de este módulo general de lo que es la circulación. En cuanto a la utilidad, también nosotros consideramos este módulo
En cuanto a la importación y exportación de registros, también al inicio de cada semestre se realiza también la carga o se ingresa o se crea lo que son los usuarios para que después, al momento ya de hacer el control de ingreso a nuestras respectivas ambientes de nuestra biblioteca, prácticamente ya ese control sea más rápido. Y en cuanto al módulo de informes, prácticamente es un módulo que nos facilita en cuanto a la documentación que tenemos que enviar a cada escuela profesional en cuanto a este proceso que se viene desarrollando de las acreditaciones de cada una de ellas. Por ejemplo, ahí podemos encontrar los listados de repente de los estudiantes que no devuelven ahí algunos libros, los deudores. También podemos visualizar ahí el reporte de los libros más leídos, más de una u otra manera, más visitados de acuerdo a la facultad y también de acuerdo a su escuela. Asimismo, también nos permite imprimir la lista de libros que se encuentran en una subárea a otra, que esto involucra prácticamente a lo que es el proceso y al procedimiento que tenemos en nuestra área. Asimismo, también nos facilita el informe de lo que es el inventario general. Por sexta pregunta, prácticamente tenemos lo que es si tiene servicios web, el software. En realidad, esta empresa de lo que es el Circe Dine sí tiene tanto escritorio como web, pero en estos momentos, como ustedes lograron visualizar en nuestra adquisición para este periodo anual, no hemos considerado, pero sí prácticamente esta empresa sí tiene lo que es el software web, que lo tiene en dos versiones. Una de ellas es el Blue Club, el central, que ahí tienen la imagen en la parte izquierda, que comprende la circulación y catalogación en línea. Y la otra imagen que nos muestra por el lado derecho, ahí podemos nosotros visualizar con esta aplicación que es Blue Club Analytics, que ahí podemos visualizar esos reportes o esas estadísticas en una mayor escala. Prácticamente esos dos complementos de lo que son los servicios web sí lo tiene la empresa proveedora que nosotros tenemos para este periodo. Esto ha sido la presentación que he tenido en esta oportunidad y agradecerles ahí por el espacio brindado hacia mi persona y un saludo de acá desde Perú para todos.